Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Dios está presente. Dios está presente. Vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con él quiera andar, su mirada eleve, votos me renueve. Dios está presente y los serafines lo adoran reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz como humilde ofrenda a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega. Dios omnipresente ilumina mi alma y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. Doy lectura en Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 3 al 9. Dice así la palabra del Señor. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe,
que es la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios. El Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículos 19 al 31 dice lo siguiente, y leo en el nombre del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Oremos. Te damos gracias por tu palabra que recién hemos podido leer, en donde pedimos tu bendición, que en esta hora puedas hablar a nuestro corazón y podamos meditar en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las lecturas de este día nos orientan para la reflexión pastoral. El salmo de este día nos invita a alabar a Dios y a la vez a invocar su nombre y a buscarlo. También nos invita a dar a conocer sus obras, todas sus maravillas, y a alegrarnos en el Señor porque Él es nuestro Dios. Si apartamos un espacio en este día, el día del Señor, para rendirle tributo de adoración, lo hacemos con la más firme convicción de que Él está con nosotros, porque Él es el Señor, nuestro Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, nos dice que el Dios que nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que nos dio una esperanza viva, y que por la fe alcanzaríamos la salvación preparada para los últimos tiempos. Pero ya desde ahora, y aunque tengan que pasar todavía muchas pruebas, como lo manifiesta Él en su primera carta. El Evangelio de Juan, que hemos escuchado con mucha atención, nos dice que cuando Jesús, después de haber resucitado, se reúne con sus discípulos, había uno ausente, era Tomás. Y quien, al enterarse de la resurrección de Jesús, se niega a creer que Jesús esté vivo. Sin embargo, 8 días después, Tomás ve al resucitado y ahora cree. Hagamos un poco de memoria de este hecho. El texto nos decía que las puertas estaban cerradas con llave
Y Jesús de repente se aparece entre ellos. Más allá de la habilidad o el poder de Jesús de presentarse en cualquier lugar, atravesando puertas cerradas con llave, lo esencial y fundamental de esto es que el Señor se revela donde quiere, cómo quiere y más allá también de nuestra comprensión. Siempre es bueno recordar los límites de nuestra comprensión. El texto nos señalaba que fue el miedo por los sucesos que habían ocurrido durante el fin de semana. Fue el que llevó a los discípulos a encerrarse con llave. Allí aparece Jesús en esa situación y aparece con el saludo tradicional de los judíos, pero que tiene una connotación distinta. Paz a ustedes. Shalom. Pero nunca esa palabra tan común en la tradición judía adquiere un significado con una dimensión tan profunda como la que profirió Jesús en la tarde de Pascua. Shalom viene a ser como el resumen o el compendio de todas las bendiciones del reino de Dios, y que en boca de Jesús está manifestando que éstas se habían realizado en los hechos redentores del Hijo de Dios encarnado y que ahora resucitado aparece porque en él se da la salvación del mundo. Su shalom en Pascua viene a complementar prácticamente aquella expresión que escuchamos allí en la cruz. Todo se ha cumplido. Es verdad, todo se ha cumplido para la paz y la reconciliación y la vida desde Dios. Shalom es el saludo de la Pascua. En ese contexto, en el que ante las dudas, la incertidumbre, diríamos, de Tomás, Jesús le muestra sus manos y sus pies para que comprenda que era Él, su Señor crucificado, que ahora estaba de pie ante ellos. El crucificado era Él resucitado. Y aparecen aquí algunos aspectos significativos de lo que ocurre en la vida de los discípulos. Se llenaron de alegría cuando se dieron cuenta que quien estaba en pie ante ellos era su propio Señor. El que había muerto ahora estaba vivo. Y la promesa que Jesús le había hecho a ellos en el aposento alto, que habría de venir a ellos para convertir su pesar en alegría, ahora se hace realidad. La alegría es una bendición fundamental del reino de Dios y viene a transformarse en el sentir básico de la Pascua. Pero la misión del Hijo de Dios no ha finalizado con el haber sido elevado, sino que Él estará presente, asistirá a los suyos en el tiempo de la misión,
estará presente, lo había prometido, y se hará presente a través del Espíritu, que ahora le impone soplando sobre ellos, y que transmitirá a toda la iglesia en Pentecostés. Pero que ahora se adelanta a los discípulos. Pascua está unida a Pentecostés. Ya el Señor había prometido a toda la iglesia en su oración. Y ahora se hace efectivo en el inicio, pero que estará presente también en la tarea permanente de los discípulos. Jesús se aparece a Tomás, según el relato. A Tomás, a ese que ya nosotros habíamos conocido antes, no como un escéptico, sino como un fiel seguidor de Jesús, aunque pesimista, listo para morir con él si fuera necesario, pero también tardo en comprender el sentido de la propuesta de Jesús. La respuesta de Tomás acerca de la resurrección de Jesús a los demás discípulos viene a ser más bien una expresión exagerada de la actitud que ellos mismos manifestaron. Ustedes recordarán a las mujeres cuando le dijeron que habían visto a Jesús cuando resucitó. Y ahora el texto nos dice que después de 8 días el Señor aparece de la misma manera que antes, es decir, el domingo siguiente, marcando el día cuando Jesús resucitó de los muertos. Es el día del Señor, es el día del Kyrios, cuando resucitó para ser soberano del universo, que llevó a los cristianos primitivos a que el primer día, el domingo, y ya no más el sábado, el séptimo, como el acceso de Jesús, como el Señor resucitado al trono de Dios. El Señor, cuyo cuidado por su pueblo se extiende por todos los tiempos, viene a ser, por un lado, como un refrán y por otro lado también con un poco de reproche en la expresión de Jesús ante la situación de Tomás. La interpelación: no seas incrédulo, sino creyente. Y a continuación, la declaración de Tomás viene a ser una confesión que nace de la profundidad de su alma. Mi Señor, mi Dios. El incrédulo más humillante de la resurrección de Jesús ahora pronuncia una de las más grandes confesiones del Señor resucitado y que viene a revelar en su expresión quién es Jesús. Pero lo interesante del texto es que pone el énfasis en aquellos que no vieron y creyeron. Bienaventurados, dice el texto, son aquellos que no vieron y creyeron. Así el Evangelio de Juan viene a ser el testamento sobre la fe, que tiene como propósito despertar la fe y edificar la fe de los creyentes, tal como el evangelista lo dice al final de su texto. Todas estas cosas fueron escritas para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Es interesante descubrir que un domingo después de la Pascua de Resurrección, con toda la alegría que ello implica, aparezca este texto
de Tomás y sus dudas racionales. Y la gran bienaventuranza que viene para todos los creyentes que no vieron y que creyeron por el testimonio que vieron. Si logramos darnos cuenta de la dimensión que tiene este hecho de la resurrección de Jesús y la trascendencia de lo que logra, de lo que alcanza para la vida de los que creen. El apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, considerada como una de las 7 cartas universales, y que está dirigida más bien a los creyentes que viven como extranjeros o que están dispersos en las regiones de el Ponto, de Galacia, de Capadocia, de el Asia y de Bitinia, lo que generalmente es conocido como las regiones del Asia Menor. Una carta eminentemente de carácter práctico, exhortativa y pastoral, que tiene como finalidad alentar a los lectores en una conducta digna y limpia, aún en medio de las persecuciones y adversidades, teniendo a Cristo como modelo. Transmite un mensaje de fe que ofrece consuelo y fortaleza en medio de las pruebas, con una mirada optimista en medio de las dificultades, que éstas no permanecerán para siempre. No seas incrédulo, sé creyente. Comenzar a mirar la vida desde la perspectiva del resucitado nos hace dimensionar en medio del presente la perspectiva de vida del futuro. En una sociedad no cristiana que le era hostil, encontramos algunos recursos en esta carta para resistir a las presiones de la sociedad dominante, porque va a abordar con mayor claridad y de forma integral la visión de que los cristianos somos extranjeros en el mundo, pero también de las responsabilidades que tenemos dentro de la estructura del mundo y de la sociedad. Lo esencial está al principio con esta expresión de acción de gracia como introducción a su carta, con los saludos que incluyen la gratitud a Dios por la felicidad y el bienestar que se espera encontrar a los destinatarios. El canto de alabanza es un anticipo a la bendición de haber recibido la salvación, la esperanza y la alegría inefable, a pesar de las situaciones de sufrimiento y adversidades. La bendición es dirigida a Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo y el autor de la regeneración, de nuestra esperanza y de la salvación, donde Jesucristo es el mediador y participante de dicho proceso, especialmente a través de la resurrección de entre los muertos, que es la premisa fundamental de la nueva vida, y la esperanza, que es el mensaje de toda la carta. Y especialmente en situaciones tremendamente complicadas en las que le toca vivir a los cristianos de aquella época, adversa. Hablar entonces en ese contexto tiene una connotación tremendamente inspiradora, y sobre todo para los momentos que a nosotros nos toca vivir en medio de los vaticinios de nuestro mundo. Un canto de alabanza introductorio sigue a la idea del nuevo nacimiento, a una esperanza viva, a una herencia reservada que es incorruptible, no contaminada, que no se marchita, algo que es permanente, una herencia incorruptible de gloria. Es interesante la certeza con la cual se habla, porque esa precisamente viene de Dios, y sobre todo en un contexto donde todo parece ser adverso, cuya lógica parece ser muy diferente a la de la comunidad de fe. La esperanza y la herencia celestial no son evasivas ni únicamente perspectivas de futuro. Es una fe eficaz para la situación presente, porque la perspectiva del futuro determina la conducta del presente, y el anuncio de la herencia y la salvación hace ver la situación actual con una nueva mirada, con nuevos criterios. Desde la alabanza se pasa a abordar la problemática del sufrimiento y la aflicción, para darnos cuenta desde dónde está la base
de la forma en que nosotros y los cristianos debemos vivir la realidad de este mundo. Es posible la esperanza y la alegría, inclusive en medio del pesar y en medio del sufrimiento. Eso es uno de los aspectos significativos de la lectura de la carta de Pedro y de la invitación al final del Evangelio. No seas incrédulo, sé creyente. El sufrimiento en muchos casos es inevitable y no debe resultar extraño para los cristianos. Muy por el contrario, es la oportunidad para acreditar con mayor convicción en quien hemos creído. La experiencia cristiana, que no parece tan fácil de alcanzar en circunstancias concretas, viene a nosotros a hablarnos de manera directa para poder entender lo que es motivo de alegría, de una alegría desbordante y a veces inexplicable, que nadie puede desvirtuar ni invalidar, a pesar de los inconvenientes que podamos tener en la vida cotidiana, porque Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, ha hecho posible la salvación de nuestras vidas. Y por lo tanto, frente al mundo y a las situaciones que nos toca vivir, por la experiencia de las primeras comunidades cristianas, nos dejan un legado tremendamente importante y significativo para enfrentar las situaciones adversas. La alegría profunda de la fe se conjuga en el presente y no solo en el futuro. La realidad con la que se vive la fe adquiere dimensiones trascendentes, profundas, más allá de la situación que pueda provocar la realidad presente. La situación desfavorable que pueda vivirse en un momento dado aparece como un mal necesario. La aflicción no es algo permanente, es por el momento. No va a durar toda la vida. Es la premisa básica de la fe en el resucitado. Una fe probada en medio de las dificultades. La meta fundamental es la salvación, las personas en su integridad y la alegría que debe ser expresada con abundante esperanza en el presente. Ese es el mensaje de hoy. Siempre habrá alguien que tendrá sus dudas y que pedirá mayores respuestas. La bondad y la misericordia de Dios siempre encontrarán en el camino para dilucidar las dudas y abrirnos la mente y sensibilizar el corazón para descubrir lo que Dios quiere de nosotros en el aquí y en el ahora. Una respuesta convincente que lleve precisamente a afirmar con una expresión categórica el sentido de en quien hemos puesto nuestra fe. Señor, mi Dios, queridos hermanos y hermanas, ante la crisis que vive nuestra humanidad y que nos afecta también a nosotros, no perdamos de vista nuestra mirada y no pidamos mayores pruebas que las que Dios ya ha mostrado. Pongámonos en las manos del Señor y aprendamos a expresar lo que Jesús siempre buscó y quiso hacer: descubrir y hacer la voluntad del Señor. Dejemos de ser incrédulos y seamos creyentes. Y en medio de las pruebas, de las luchas, como hay un himno que dice por ahí, en las luchas y en las pruebas, podamos engrandecer siempre el nombre del Señor. A Dios sea la gloria, a Dios sea toda la honra, a Dios sea toda la alabanza, por siempre. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra.
y pedimos siempre que la acción de tu Espíritu nos ilumine el camino para descubrir siempre tu verdad y nos inspire para realizarla, de tal modo que seamos efectivos en hacer tu divina y santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.